Continuamos con argumentos, seguimos conversando con Ricardo Ríos, analista de entorno, presidente de Poder y Estrategia. Ya tengo allí algunas de sus preguntas que vamos a estar respondiendo en breve. Primero quería consultarle, ya que estábamos conversando sobre los retos que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección presidencial, o si también podrían haber otros candidatos que el Partido Socialista Unido de Venezuela podría estar revisando. Y dentro de su encuesta hay una pregunta donde dicen: ¿cuál de los siguientes líderes del gobierno a usted le gustaría que fuera el candidato presidencial? Y como nuestra audiencia conoce, y ya hemos visto también en otros estudios, el nombre del gobernador Rafael Lacaba, pues también aparece allí en las encuestas liderando con un 34%. Otro 28%, Nicolás Maduro 25%, los hermanos Rodríguez siguen con 5% y Diosdado Cabello con un 3%. Sí, ese es sobre la base de, digamos, cuando le hicimos la pregunta al universo encuestado, un 65% dijo ninguno, bueno, no me identifico con ese sector político, y quienes respondieron, digamos, se divide así como lo señalaste, ¿no? En primer lugar está el gobernador Lacaba. En segundo lugar, la opción otros es una mezcla de liderazgos que, digamos, de manera espontánea señala la gente, ligados al chavismo, en este caso al gobierno. Y en tercer lugar está el presidente Maduro, es decir, incluso dentro del oficialismo, para darle un calificativo que agrupe chavismo y madurismo, no goza de la mayor popularidad. Es justamente el gobernador Lacaba quien, digamos, puntea las encuestas. Ahora, ¿quién va a ser el candidato? Probablemente la primera opción la tenga el presidente Maduro porque es el presidente. Sin embargo, pues se especula de posibles otros candidatos. Eso ya será una decisión interna del Partido Socialista. En Pero es cualquier una caso, variable que distintas encuestadoras están tomando en cuenta y están haciendo también ese pulso de opinión. no, porque además hay algo que llama la atención, que es, por ejemplo, Diosdado Cabello ha señalado que ya tienen candidato, pero no del nombre. Lo mismo pasa con Jorge Rodríguez. Incluso ayer, este fin de semana, el hijo del presidente Maduro, Nicolás Maduro Guerra, fue entrevistado y habló que ya tienen un candidato, pero no dicen el nombre. Entonces es algo que más bien genera cierta inquietud. Y que también podría ser una de las estrategias del gobierno. Y sin embargo, el presidente Maduro, pues no es el que está en mejor condiciones o el que está mejor valorado en las encuestas. Entonces, dependiendo de cuál sea el escenario que hablábamos antes de la pausa, pudiera ser la decisión de cuál sería el candidato. Bien, vamos a leer algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia en casa. El señor Ramón Ramos, el líder, hizo varias preguntas. Él nos escribe desde el estado Apure y vamos a leer una de ellas. ¿Cómo ve usted hoy que José Brito haya solicitado ante la Contraloría de la República el estatus de la inhabilitación de María Corina, cuando todos sabemos que esa inhabilitación ya venció el 13 de julio del año 2016 y que era por 12 meses? Además, el usuario comparte allí la carta con el tema de esta inhabilitación. ¿Qué opina usted? Porque además las declaraciones del diputado Brito han generado polémica en redes. Bueno, esto forma parte justamente de las condiciones electorales que hablamos. Obviamente, inhabilitar a un candidato y un candidato que está, digamos, punteando en las encuestas, no se trata justamente de un proceso electoral competitivo, ¿no? Ahora, digamos, hay allí los operadores políticos que se encargan de tanto posicionar la matriz de opinión, no solamente el diputado Brito, sino también ha habido también otro actor político poco conocido que ha, pues, señalado que es posible inhabilitar o que va a pedir al TSJ la inhabilitación de ciertos candidatos. Creo que es el rol que le corresponde jugar a cada uno de estos actores políticos de acuerdo al segmento con el que está alineado. Y lo que conversábamos, que parecieran darle más centimetraje a esta candidata al pedir la revisión de esta, digamos, moción de inhabilitación, pero lo cierto es que también hay un sector de la población que está en contra de María Corina Machado porque hace unos años pidió sanciones hacia nuestro país, sanciones que han afectado a toda la población sin distingo de color, incluso en los planes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como veíamos hace unas semanas atrás, pues da unas declaraciones muy fuertes
hacia Venezuela. Nos habríamos quedado con el petróleo de Venezuela, decía Donald Trump, pues sin tapujos. Sí, una declaración bueno, inconcebible. Ahora, el tema del diputado Brito o cualquiera que señale a María Corina de lo que quisiera señalarlo es irrelevante. Sin embargo, lo relevante es cómo actúen las instituciones, es decir, pudiera ser parte, vamos a llamarlo circo político, parte de la campaña que un diputado o un actor político señale o pida. El tema es cómo van a responder las instituciones, el TSJ, a esta solicitud. Eso sería lo relevante porque, insisto en el tema de las condiciones electorales, pues que sean competitivas o semicompetitivas. Bien, tenemos otro comentario que nos los hace el señor J. Franco 245. Saludos, Rosa, nos dice, la primaria es un fracaso más de la oposición, el ganador representará una cuota minoritaria, ninguno de los inscritos arrasará. Por ahora gana el outsider desconocido, seguido de la abstención, y María Corina Machado en la primaria, pero para candidata nacional le falta mucho. Tomando en cuenta que además lo hemos hablado, que es una elección de un sector de la oposición. Todas las elecciones primarias en el mundo es minoritaria, ¿no? Claro. Aquí se trata de un segmento de la población que ni siquiera agrupa a toda la oposición. Por eso señalaba, es improbable que salga de allí un candidato único, porque está el tema de la Alianza Democrática, hay otros sectores que no se identifican con la Alianza Democrática, tampoco con la plataforma unitaria, probablemente tengamos más de 2 o 3 candidatos opositores. Eso es una realidad. Bien, vamos ahora a colocar una información que ha posteado la Comisión Nacional de Primaria a través de su cuenta en la red social Twitter. Es información de hace tan solo 11 minutos. Comisión Nacional de Primaria admitió la postulación de las 14 ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron entre el 5 y 24 de junio para participar en la elección primaria, dado que cumplen con los requisitos del reglamento marco y reglamento de postulaciones. Les resalto que esto es una información que acaban de publicar en último momento, hace tan solo 11 minutos. Candidato Andrés Caleca, Andrés Velázquez, esto está en orden alfabético, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pino, Enrique Capriles, José Hernández, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez, Tamara Adrián. Con esta publicación se inicia un lapso de 72 horas para recibir impugnaciones contra las candidaturas admitidas de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del reglamento marco y el artículo 9 del reglamento de postulaciones. Las impugnaciones deben remitirse a la dirección de correo electrónico cnp o cnprimariab@gmail.com, fechado por la Comisión Nacional de Primaria este 26 de junio de 2023, hace 11 minutos. Aquí en Argumentos le presentamos la información de última hora, el análisis. Sí, bueno, digamos, creo que es parte de lo esperable. Era poco probable que la Comisión de Primarias, que además está impulsando el evento, fuera a rechazar alguna de las candidaturas. Digamos, hay quienes tenían mayor desafío, era quienes tenían que recoger la firma, que convirtieron eso además en parte de su campaña, perfectamente esperable, ¿no? Bueno, son 14 en total las postulaciones. Recordemos que cuando iniciaba todo este tema de la primaria se hablaban de unos 30 candidatos. Finalmente, para este proceso interno de un sector de la oposición, está 14 candidatos ya inscritos, con la variable que mencionábamos, ¿no? Que Un Nuevo Tiempo pues reserva el cupo para un nombre que es un, digamos, activista de este partido, pero no está definido aún que sea el candidato. Esto podría también formar parte de este periodo de cambio del postulado. Sí, allí eso ha sido muy criticado. Creo que es evidente el manejo político que está haciendo Un Nuevo Tiempo, particularmente Manuel Rosales, sobre las primarias, y seguramente va a definir su inscripción o no, o su participación o no en las primarias, de acuerdo a las decisiones que se vayan tomando en los próximos días en cuanto a inhabilitaciones y otra serie de decisiones más ligadas al gobierno nacional. Acá hay otro comentario del abogado Darío Lozada, él nos escribe desde el Cafetal, le enviamos saludos, dice: buenas tardes, ¿no le parece al invitado que mientras no le expliquen al electorado la importancia de respetar la jurisdicción y la importancia de los lapsos legales, jamás podrán incentivar el voto? Bueno, no sé si se refiere a cuándo serían las elecciones, ¿no? A veces el tema normativo y el tema político no necesariamente, el deber ser es que vayan de la mano, ¿no?
pero lo que hemos visto es que de acuerdo a al manejo político que corresponda o que beneficie a un sector, es que a veces se definen las elecciones. Recuerdo muy bien el año 2016, en donde el gobierno estaba muy mal en los números y prácticamente se abortó el referéndum revocatorio, que correspondía por ley, que correspondía por lapso, pero eso pues cambió. Y creo que introduce también el tema de cuándo serán las elecciones presidenciales de 2024. Se especula que pueden ser a mediados del año que viene, cuando tradicionalmente se hacen al final. En diciembre. Y también se especula que pudiera ser elecciones o mega elecciones, que eso también tiene su cálculo político, ¿no? Sí, todos estos elementos están en juego y nosotros nos tenemos que ir a esta hora a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos. No se aparten, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Recuerden que en este espacio escuchamos diferentes voces, su opinión también es importante para nosotros. Estamos revisando cada día diferentes estudios, diferentes encuestadoras, diferentes medios de comunicación, el enfoque que le dan distintas candidaturas, el sector de la oposición que va a primaria, aquel que no va a primaria, qué está haciendo el gobierno, el Ejecutivo, siempre desde una mirada objetiva. Pausa y volvemos.